jugadores más sancionados en el fútbol colombiano? Más sancionados, es decir, más expulsados, más en la historia, Javier. Pues no especifica, pero a ver, recientemente ¿de quién podemos hablar? Yo había visto aquí a Teófilo con 26 tarjetas rojas. Teófilo 26 tarjetas rojas. Sí. Y Aristizábal no en la billetera. Aristizábal, sí. Sí. Víctor Aristizábal creo que tiene el mismo número. Sí, ¿cuánto? 26. 26. Brian León, 61 tarjetas amarillas y 4 rojas. 4 rojas. 24 años. Ajá. Uy. No, es que esa historia siempre se pensó que los que pegaban eran los defensores. Por su naturaleza de juego y tal. Yo defensores, por ejemplo, a mí, yo le digo, yo conocía a Dulio Miranda. Y Dulio, sí, usted lo veía y tenía una cara de malo. ¿Cómo era que llamaba ese malo que estaba en las películas del oeste, el mexicano ese grandote? El de Machete. No, es el de Machete, no Anthony Quinn, sino el de Machete. El de Machete, sí. Bueno, Anthony Quinn tampoco era una belleza, ¿cierto? Tampoco era una belleza. Pero resulta que usted hablaba con Dulio Miranda y Dulio Miranda era una dulzura, conversando con Dulio una dulzura. Bueno, usted lo ha tratado muchas veces, ¿no? Sí, claro. Dani Trejo. Con él ¿Cómo llama el tipo? Dani Trejo. Sí. Uno siempre pensó que los malos eran Tarrino Bueno, Jorge Bermúdez Papá y toda esa vaina. Gringo Palacio, pero resulta que unos delanteros que eran terribles. Kiko Barrios. No me vayan a meter a mí ahí. Kiko, usted con la Biblia antes del partido y después el guayazo en la nuca en el partido. Los codos afilados. Sí, Kiko Barrios. Aristizábal 26, junto con Teófilo Gutiérrez 26 expulsiones. Otros que también tuvieron destacada participación de expulsiones en el campeonato siendo delanteros, Martín Zapata, pero era volante. 24 tarjetas rojas, Neider Morantes, 22 tarjetas rojas. Elkin Murillo me parece también por aquí, 19 tarjetas rojas. Sí, pero algunos no eran peleoneros, sino que reclamaban mucho y eran muy fastidiosos. Neider Morantes era... yo no reclamaba, yo era un pan dulce en la cancha, ¿cierto? Sí. Era más táctico. Pero el caso, pues la tarea cumplida para Sebastián, el que nos ha escrito que le podíamos ayudar, que estaba haciendo una tarea, ¿qué tarea le pusieron? Al ángulo de la pantalla. Pero si necesitan una anécdota, hay un jugador de fútbol que pegaba tanto, lo recordamos esta semana que estuvimos en la ciudad de Barranquilla, la semana antepasada con el profe Javier Castel, fue el que fracturó a Eduardo Julián Retat. Claro. Retat era jugador de Santa Fe. Osvaldo Pérez, el argentino, un centro delantero. Oye, eso era bravísimo, bravísimo. Imagine que la pierna a Retat. Le rompió la pierna a Eduardo Julián Retat. Y Retat era un jugador. Clasudo, sí. Cuando se hablaba de volantes de marca, Retat era el diferente a los de su época, con Abel Álvarez. Eran los diferentes, que les llegaba la pelota y tenían una clase para manejar el partido. Poco cable pelado, más clase. Sí, más clase, muy clasudos. Y fíjate que Osvaldo Pérez era tan leñero que cada que salía el boletín de penas él era el que encabezaba la lista. Y una vez salió el boletín de penas de la fecha anterior encabezado por Osvaldo Pérez y estaba lesionado, no había viajado. Imagine cómo estaba de acostumbrada la secretaria de la animación. La IA de la época. Pero ella de memoria se sentaba en la máquina de escribir, vio Osvaldo Pérez primero. Osvaldo Pérez, su hija fue actriz en Colombia, la hija de Osvaldo Pérez, una mujer maravillosa, lindísima. Y quedó siempre el recuerdo de que Osvaldo Pérez era un hombre terrible. Javier, había más leña en el fútbol de antes que ahora. Claro, porque había menos control disciplinario. Osvaldo Pérez, fíjese, ahora que están en el famoso tema de los técnicos peleando con jugadores de fútbol, como el caso de Luis Enrique o el caso de Costas, que se metió al terreno de juego. Bueno, él sí fue detrás del árbitro, y tantos episodios que sí han dado, que Osvaldo Pérez con un machete salió persiguiendo al Marcialo Miló, que era su técnico en el Junior de Barranquilla. Una práctica de Romelio Martínez. Fue un hecho terrible.
Sí. Estaba loco. Osvaldo Pérez era Osvaldo loco. Pérez era cucaracho. Sí, era loco. Decían cucaracho. Sí. Cucaracho. Sí, El cucaracho Osvaldo Pérez. Bueno, simplemente hay como para cumplir con la. Farías, que por allá en Ecuador tuvo también incidentes, ¿no? Farías con un jugador, ahí terminó la carrera de él como técnico en territorio ecuatoriano, justamente ahí. Con ese episodio, no, ha habido muchos. Si usted quiere recordar la del Pecoso Castro con Usain, la de técnicos dándose unos a otros, el caso Bolillo y Pinto. Umaña y Carreño. ¿Quién? Umaña y Carreño. Sí. En un clásico, claro. Sí, un clásico. Que terminó golpeándole en un Umaña el clásico. rostro y fue Carreño a buscarlo por el banco suplente, no lo Y encontró. la eso pista fue atlética, horrible. Carreño, ¿Sí? ¿cuál Carreño era ese? ¿El argentino? El argentino, sí, señor. Era argentino, El hombre sí. que tiene el gol más Ariel, rápido en la historia Ariel, del fútbol sí. colombiano, Ariel Ariel, Carreño. Ariel Carreño. En la Ya. equidad contra Junior. Sí. Sí, ¿quiénes más estaban en ese? Bueno, hubo una de Pinto Comesaña también brava. Sí. Bueno, Pinto sí, el que tiene más combate fue el título. Sí. Bolillo tuvo Más más defensas. Sí, más mejor récord. Que ha defendido más tiempo. Bueno, todo esto, fíjese, en el tema que nos mete el oyente a esta hora aquí en Blog Deportivo. Tenemos las 3 de la tarde, 44 minutos. Habló para la gente del colombiano Reinaldo Rueda, el técnico de la selección de Honduras. ¿Qué hay del presente de Reinaldo Rueda? ¿Cómo anda? Pues Javier, mira, habló para Línea de Gol, que es el podcast del colombiano. Qué buen una podcast, entrevista. oye. Sí, Excelente, 54 minutos lo tuvieron ahí en línea porque está en Centroamérica y habló de unos temas interesantísimos. Entre ellos empezó hablando de la derrota, de haber perdido en la Copa de Oro y de lo que significa perder. El reconocimiento y la sabiduría del doctor Francisco Maturana, cuando hace más de 30 años, 40 años, nos dijo: perder para ganar no es perder, ¿no? Y yo creo que esto se está ratificando en cada momento, ¿no? Y más en el fútbol, que nos da una lección cada juego. Creo que esta última experiencia que hemos tenido con la Selección Nacional de Honduras en esta Copa de Oro, que es una competencia cada día más difícil, muy competitiva, muy intensa, por todo lo que ha crecido con CACAF, por todo lo que cuesta llegar a la Copa de Oro, porque, como tú sabes, clasificar a la Copa de Oro hay que lograrlo. O sea, no se va por invitación ni por derecho propio, sino que hay que hacer. Nosotros tuvimos que jugar como 8 partidos para llegar a la Copa de Oro. Y después tener ese inicio tan traumático, tan tortuoso de un 0-6, que prácticamente era lapidario. Y la resiliencia y la reacción para enrutar el camino. Y creo que esa es la principal enseñanza que nos deja esta experiencia inmediata, ¿no? Duro, muy difícil, pero bueno, seguimos aprendiendo. Siguen aprendiendo el significado de la derrota. Tocó un tema que también es muy interesante. Habló del tema de las redes sociales, de cómo las redes se han metido en el tema de la opinión sobre fútbol, lo que incide en las redes y lo que él piensa de